Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. La gente en un vecindario de Albuquerque está molesta porque las personas sin hogar han hecho el parque su hogar. No hace mucho tiempo la ciudad invirtió mucho dinero para agregar seguridad en el parque para mantener fuera a las personas sin hogar durante la noche. La ciudad cerró el parque Lavaland en el 2018 y gastó más de $200,000 en medidas de seguridad. Todo para mantener las drogas, el crimen y las personas sin hogar fuera durante la noche. Sin embargo, desde la reapertura hace 2 años, las personas que viven alrededor del parque dicen que todo fue para nada. It's not working at all. They've even locked it at night to prevent this, and the homeless they sneak their way in. Syringes, needles, and trash everywhere. Los vecinos dicen que solo tomó meses después de la reapertura del Lavaland hace 2 años para que los problemas volvieran a surgir en el parque, cerca de Coors y Central. La ciudad agregó puertas de cierre, iluminación y un nuevo patio de juegos, pero los vecinos dicen que aún no deja que sus hijos vayan. El video muestra lo que parece ser parafernalia siendo pasado por el grupo de personas que viven en el parque, justo lo que temen los vecinos. Pero no es solo ahí, las carpas también son comunes en los parques de Robinson y Coronado, que tiene vecinos que piensan que la ciudad está permitiendo a las personas sin hogar vivir en los parques. David Simón, director de Parques y Recreaciones, nos dice que no es el caso. The homeless have not taken over Coronado. We're managing the site. We empty it and thoroughly clean it once every 2 weeks. And what we have here is a temporary situation that is better than the alternative, which is to have many homeless encampments proliferate throughout the neighborhood. El director de Parques Simón recuerda a la gente que no es ilegal que las personas sin hogar estén en los parques durante el día. A pesar de lo que nuestro video muestra y dicen los vecinos, el director de Parques dice que cree que Lavaland solo tiene cerca del 5% de los problemas que solía tener. Los funcionarios de la ciudad salieron esta mañana a limpiar el Parque Coronado. El parque es el hogar de un gran campamento para personas sin hogar que ha sido un problema durante años. La limpieza de hoy viene después de que un hombre fue encontrado muerto en el parque ayer en la mañana. Una mujer sin hogar dice que el parque es peligroso y piensa que la ciudad debería hacer más para ayudar a las personas en situaciones como la de ella. And I hope that they find a way to help these people settle rent maybe for them and help them get transitional housing and help them get education. El alcalde Tim Keller dijo que la ciudad tratará de limpiar el parque cada 2 semanas. 2 ladrones más han atacado, pero estos trabajaron juntos y ahora son llamados el dúo rápido de fila. Puedes ver por qué obtuvo ese nombre. Ellos traían una camisa de fila. Robaron el banco de Western Commerce Bank por la calle Wyoming e Indian School. Uno de ellos levantó su camisa para mostrar una arma. El segundo llevaba gorra, camuflaje, camisa de manga larga de color claro, jeans y zapatos blancos y negros. Existe una recompensa de $2,000 por información que lleve a su arresto. Una empresa de tecnología lanza una de sus aeronaves sobre el sur de Nuevo México con el objetivo de un día extender el acceso de banda ancha a más áreas rurales. Una compañía suiza llamada Sky lanzó con éxito una de sus aeronaves desde Roswell ayer. La compañía está desarrollando una estación de plataforma de alta altitud que esperan ofrezca otra opción además de satélites y aviones cuando se trata de impulsar el Internet, especialmente en áreas rurales. El lanzamiento lleva a la empresa a operación comercial en los próximos 18 a 24 meses. We'll be able to provide 5G technology to any spot in the state. Now things that are limited because you don't have access to broadband no longer are a detriment or a deterrent to developing business and industry in these remote places.
Sky también se ha asociado con la EPA y los reguladores del estado para estudiar la contaminación del aire y cambio climático en los próximos años, que puede incluir la detención de amenazas de incendios silvestres. Varios edificios y servicios gubernamentales estarán cerrados el lunes en honor del 19 de junio. Esto incluye oficinas de la ciudad de Albuquerque, centros comunitarios, centros para adultos mayores y museos, gestionados por la ciudad, pero Biopark, los refugios de animales y los campos de golf permanecerán abiertos. Todas las oficinas del condado de Bernalillo también estarán cerradas, excepto los servicios de emergencias. Río Rancho cerrará sus oficinas e instalaciones, pero mantendrá las piscinas de Cabezón y Haines. Hemos publicado una lista completa de cierres en alwaysonkrqe.com. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.